cariños, tengo miedo. Resulta que hace unos días estaba viendo las redes sociales y estas niñas decían, no, y está súper bien empezar a comer un poquito más de carbohidratos y de acurrucarnos un poquito con la comida. Es normal, la situación llama. Y yo así, ¿qué? No. En este video te voy a compartir los mitos que hay detrás del body positive o de la imagen positiva. Hola, ¿qué tal, cariños? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Oh My Gosh. Resulta que estamos viviendo esta etapa del body positive. Este movimiento como tal no tiene mucho tiempo, es de la época de los 90 cuando pasamos por otra crisis. La crisis de las anoréxicas, que más o menos alrededor de 1993 hubo marcas que quisieron sacar la talla XS. Entonces todo el mundo dio el grito de cómo doble cero que estamos promoviendo los malos hábitos. Y ahora tenemos a la parte curvy. Aparentemente, por ahí también de los 90 hubo una manifestación y hubo muchas críticas respecto a la moda y un columnista dijo, todos los cuerpos son buenos. Es lo único que dijo. Bueno, desde ahí ya dio para la viralidad, ya dio para que todo el mundo diga, sí, abrazo y beso a mi cuerpo. Pero recuerda que como vivimos en una sociedad de consumo, todas las personas que hacen mercadotecnia pues buscan títulos diferentes e innovadores para llamar a las cosas como son, que es la autoestima. ¿Qué estoy observando yo a través de las tendencias en cuestiones de redes sociales, en cuestiones de consumo y en cuestiones de campañas de ciertas empresas? Estoy viendo que esta parte del body positive está siendo una falsa bandera para hacer la tapadera de situaciones emocionales que son complicadas. Estamos entrando a la era de fatspiration. Básicamente estoy tan orgullosa de mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. ¿Cuál es la verdad atrás de este mito? Si tú quieres jugar este juego de la aspiración, que tiene que ser algo deseable, inalcanzable, algo que requiera mucho esfuerzo, que pocas personas puedan hacer o pocas personas puedan tener y que te dé estatus. Históricamente, bueno, yo creo que en 1800 tener sobrepeso era un símbolo de riqueza, pero desde que se inventó el corset y que se empezaron a tratar de marcar las líneas de la cintura, pues la cosa cambió. El modelo de belleza es de la mujer delgada, de la mujer fitness. Estamos viviendo una etapa en la que la mujer se está empoderando a través de su imagen. ¿Por qué? Una mujer que es atractiva o más bella es aquella que se ve joven, que se puede reproducir. Con esta contraparte que tenemos de la fatspiration, a pesar de que es una moda, ¿por qué te voy a decir que no va a trascender? Nadie jamás quiere estar batallando o consiguiendo ropa. Nadie jamás en la vida desea que tus mayones de 3% te los acabes a la semana. Nadie jamás en la vida aspira a levantarse de la cama sintiéndose como Robocop, o sea, que te truena hasta el espíritu. Y nadie jamás en la vida se quiere morir de un ataque al corazón o de un coágulo de grasa en el cerebro. Sí, es un movimiento que la gente se quiere liberar, claramente, pero también es una excusa para no resolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos ciertos influencers que tratado de bajar de peso o modelos que dijeron, ¿sabes qué, güey? Un día se hicieron un check-up y le dijeron, güey, o sea, bájale 2 rayitas a los tacos de tripa. Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ok, sí tengo una cadera como plus size, pero quiero vivir un poquito de más años, ¿verdad? Y se dedicaron a bajar de peso. ¿Y qué crees que hicieron los seguidores? Les dio para abajo y dijeron, güey, es que nos traicionaste, estás cayendo en el sistema y en el sistema opresor. Espérame tantito, hermana. O sea, hay que celebrar la diversidad de los cuerpos, las formas de los cuerpos y hay que buscar un bienestar. Abrimos paréntesis. Adrianita, mi psicóloga, llamando la chingada. Estoy jode y jode con que quiero bajar 10 kilos y nomás no doy mi brazo a torcer en terapia. Y Adrián actualmente me mandó a la chingada y me dijo, ¿sabes qué? Acción y compromiso van juntos. Si no tienes una estrategia, no la vas a seguir y no vas a tomar acción y no te vas a comprometer, hello, ya, o sea, supera tu trauma, déjame en paz y trabajemos en lo que sí estás dispuesta a resolver. Y ya sea, ok. Adrianita estaba un poco intensa. Fin del paréntesis. Retomando lo que te estoy comentando, me preocupa que nos estemos abandonando diciendo, no, güey, no me importa, yo soy la más chingona, gorda o no gorda, llamo a mi cuerpo. Te repito, yo ya estuve ahí y sigo batallando con mi cuerpo porque sí es un tema emocional y la comida es la herramienta que yo utilicé para sobrevivir mi niñez. Pero ya tengo 35 años, hermana, ya no puedo utilizar la misma herramienta para resolver mis problemas de adulto. Hay que celebrar los cuerpos van a cambiar y sí hay que abrazarlo, pero hay que distinguir muy bien la parte de la acción. Si yo voy a hacer algo al respecto, adelante, lo voy a modificar y me voy a sentir bien, pero si nada me voy a quejar del problema y no voy a hacer absolutamente nada, entonces aguas con esa bandera de la imagen positiva, porque pues nada más es un escudo para evadirse, ¿no? Y para estar manteniendo un estilo de vida que es cero saludable. Ahora, otra cosa que quiero sacar de mi ronco pecho
dicho, es que estamos viviendo demasiado alrededor de nuestra imagen. Ok, ya, te vas a poner súper buena o estás súper gorda. ¿Qué herramientas estás desarrollando para cumplir una meta? Ahora ya la meta es simplemente es bajar de peso. Y no sé qué, porque bajar de peso. Y tu vida laboral, ¿estás contento donde estás trabajando? ¿Estás generando lo que quieres generar? ¿Lo que mereces generar? ¿Estás en la relación que mereces estar? Porque si te me maquillas, o sea, vas en perra, ajá, y lo de adentro, porque al final del día, lo único que a mí me mantiene fuerte en este momento es seguir mis sueños. Es salir y grabar videos para ustedes. Es salir y hacer proyectos. A pesar de que algunos días batallo con el fucking cuerpo, a pesar que algunos días me siento traumada, a pesar de eso, digo, ¿sabes qué? Lo merezco por ser humano, lo merezco porque soy una buena persona, entonces merezco hacer cosas. La pregunta es, si estás enamoradísima del body positive, ¿cuántos logros te ha permitido tener esa mentalidad? O ese nuevo lema o esa nueva moda. Porque todo el mundo dice, ay, si es que me siento mejor conmigo misma y quiérete, llámate. Ajá, resultados. ¿Cuál es el impacto? ¿Ya ganaste más dinero? ¿Ya te saliste de esa relación tóxica? ¿Ya puedes tener mejores relaciones interpersonales? ¿Ya no estás duro y duro con la compañera a ver quién está más buena? Esa es una pregunta que tienes que hacer. Ahora, todo el mundo le apuesta a la belleza, la más bonita, la que llame la atención. Hay atención que no necesitamos, solamente es ese sentimiento, esa fantasía de que es que si yo tuviera más atención, me sentiría súper segura de mí misma y podría hacer cosas. Llegas a donde ya está toda la atención, los ojos están sobre ti y no sabes ni qué putas hacer. Pero nadie nos ha dicho, apuéstale al poder, apuéstale a la credibilidad, apuéstale a la estrategia. Entonces todo el mundo está, es que yo quiero ser bonita, es que yo quiero los likes, quiero que todos los hombres me chuleen y todos los hombres, ajá. Y la mujer que no cumple con ese estereotipo, entonces solamente ve a la bonita y dice, no, güey, es que no mames, pinche bien justa, también no me va. Y tenemos esta parte gris que se llama poder. Esta parte que no te requiere mucha imagen, que te requiere más una estrategia, que te requiere más un desarrollo y que es igual de placentera que la belleza. Créeme que esta sensación de tener poder, hermana, se siente increíble. Entonces creo que valdría la pena trabajar con lo que tienes. Generar atención es relativamente fácil en cuestiones de imagen porque es una cuestión visual. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando todos los ojos estén en ti? ¿Cómo vas a potenciar esa atención hacia tus metas? Siempre hay algo bueno que explotar acerca de nuestra imagen. Pero lo más importante para sentirse o no a gusto no es tanto el movimiento de imagen positiva. Son las conversaciones que generamos con nosotros mismos y eso se llama autoestima. ¿Y cómo darle a la autoestima, hermana? Hay que pensar en lo que creemos de nosotros mismos, hay que cambiar el chip. Pero bueno, hermana, esto se está poniendo súper interesante, por lo cual voy a hacer el video número 2 de esta serie, no te lo vayas a perder. En la parte de los comentarios necesito que dialoguemos, que intercambiemos ideas para nutrir la parte 2. Me voy a centrar en la autoestima, qué es la autoestima, cómo se come, cómo me puedo querer a mí misma, ¿verdad? Porque es la frase de hoy, quédate a ti misma, güey, ámate, adórate. En fin, entonces eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Se cuidan. I me watch.